Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ancast. Hoy tenemos el placer de estar con el profesor Miguel Anxo Bastos en Santiago de Compostela. Bienvenido, profesor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Miguel Anxo Bastos, creo que ya sobra las presentaciones, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, economista y también doctor en Ciencias Políticas. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que ha tocado alguna que otra vez, que es estasiología y golpes de Estado. Bueno, también vamos a indagar en otros temas, pero digamos que este va a ser el principal. Cuando usted habla de estos temas, comenta muy bien que la política funciona en relativa anarquía entre ellos, ¿no? La política, los teóricos viejos del Estado, austriacos o los libertarios, les gusta mucho dividir el Estado como cuatro grandes grupos dentro del Estado. Uno del aparato político, que son los políticos electos, pues, alcaldes, diputados, presidentes del gobierno, ministros, eurodiputados, bueno, digamos el Congreso, el Senado, la élite de los alcaldes, digamos, la buena parte de los digamos, políticos, digamos, convencionales, lo que se entiende por política. ¿Qué es lo que se estudia en los libros? ¿Qué es lo que se estudia, digamos, la cosa? Y eso es una parte solo del poder. Cuando Pablo Iglesias decía que estoy en el gobierno pero no está en el poder, tenía razón. Pero él es una parte del Estado, no es el Estado. El Estado son más personas que el propio, digamos, aparato político. El segundo grupo es el grupo de los altos funcionarios. Y altos funcionarios estoy pensando, pues, la élite de las judicaturas, la élite de los ejércitos, la élite de las policías, los jefes de las policías y algunos altos cargos técnicos de las administraciones. Eso es el segundo grupo. El tercer grupo es el de los elementos económicos asociados al Estado. Que muchas veces dicen, no es el mercado. Por ejemplo, el complejo militar industrial que le llama Sherwood Mellman, ¿no? En su libro El capitalismo del Pentágono, o Eisenhower en su Farewell Address, ¿no? En el discurso de despedida, son industrias que viven directamente del Estado. Su único cliente es el Estado. Por tanto, están directamente asociados al Estado. Sus jefes, los directivos de esas empresas, muchas veces pasan al gobierno o del gobierno pasan a ese grupo de empresas. Pero después también, por ejemplo, yo incluyo la banca. Esto a la gente le puede asombrar mucho, pero la banca actual, no la banca en general, la banca actual es un órgano casi de actuación del Estado. En el sentido que los bancos cuentan con una serie de privilegios que no cuentan con ninguna otra empresa y son los encargados de buena parte de financiar de forma indirecta a los Estados a través de comprar deuda pública, etc. Eso sí, tienen una gestión privada, porque entienden que funciona mejor así, pero realmente yo no los veo muy distintos del resto del Estado. Pero por eso digo que es una situación ambigua. La gente no lo considera, yo sí. O sea, yo intento que de hecho vemos muchas veces que nacionalizan un banco, ¿no? Cuando fue de Bankia, después lo privatiza y no pasa gran cosa, porque al final forma parte del mismo aparato y la dirección está muy controlada. Eso sí, la gestión es privada y los beneficios son privados porque se entiende que así funciona mejor y se deslinda. Pero también grandes obras de infraestructuras, grandes constructores de infraestructuras y servicios regulados tipo telefonías o sistema eléctrico, que son sistemas muy influidos por el Estado y que, por tanto, yo no lo desligo del Estado. El cuarto grupo, pues, usando categorías gramscianas, podríamos llamarle el aparato de hegemonía, que son los religiosos en los estados que tienen religión oficial, los medios de comunicación y, digamos, los intelectuales de corte. Los intelectuales académicos que, digamos, que están próximos al poder, que son los que se dedican a justificar en cada momento el poder. Paul Krugman, por ejemplo. O Stiglitz. Para mí Stiglitz es el ejemplo, claro. Stiglitz, cuidado. Eso no quiere decir que no sean brillantes. Stiglitz es muy brillante. Muy brillante. Es un tipo muy bueno, pero por eso también lo toman. Pero además es un tipo muy brillante, que aparte de escribir sus libros de economía, fue premio Nobel, presidente del Banco Mundial, si no recuerdo mal. O sea, es un intelectual bien mimado y protegido. Y a cambio, pues está siempre inventando externalidades y cosas así, fallos del Estado para que el Estado intervenga. Es su función. Y la hace muy bien, cuidado. Igual que antiguamente eran historiadores de corte. Eso lo explica muy bien Burkhardt. En su libro La cultura del Renacimiento en Italia, que es un libro contra el Renacimiento, como me gusta a mí, ¿no? Pero el primer capítulo se llama El Estado como obra de arte. Porque dice que el Estado, los príncipes del Renacimiento, lo que hacían era contratar un montón de artistas, historiadores, pintores, escultores, arquitectos, que se dedicaban a diseñar una arquitectura del poder y justificada del poder político. Aquel cuadro, aquella escultura que parece que es de El Buen Gobierno, que está en la catedral, creo que está en Siena, de una cosa y el buen gobierno con una balanza equilibrada, así un señor así muy sabio. Así, son esculturas hechas a propósito, porque
Pero Maquiavelo, Guicciardini, muchos historiadores de la época eran historiadores de Maquiavelo, escribieron la historia de Florencia, son libros que se hacen, digamos, para justificar el poder político en cada momento. Son los 4 grupos. Bien, esos 4 grupos operan en anarquía dentro de ellos y en anarquía entre ellos. O sea, que entre ellos están así, porque el Estado ya es una cosa, ya me extendería mucho, pero el Estado dentro de él funciona en anarquía, es decir, no hay relaciones de poder dentro de él, hay relaciones pues de simbiosis, de contrato, de pacto, de pago, de dinero o de ideología, en el sentido que la ideología opera también como un bloque, ayuda a cimentar el poder político, no se podemos explicar solo en términos de dinero, pero básicamente pues, muchos puestos se dan porque yo te contrato a ti como ministro y vas a ganar más que ganaría fuera. Entonces me interesa estar contigo. Si está este señor en el gobierno, yo estoy con él y yo estoy mejor que si no estuviera él. Entonces tiendo a apoyarlo a él. Entonces, o si no, pues somos todos comunistas, somos todos católicos, somos todos socialistas, somos todos demócratas cristianos, que sea, opera parte como un cemento. Pero los grupos, estos 4 grupos existen en todos los países. En todos los países siempre tiene más fuerza alguno de ellos. Porque, por ejemplo, no es impensable decir que el aparato político pueda dominar, que en muchos sitios es el aparato político el que domina a los demás, pero en otros sitios, en muchos países del mundo, vemos que son los ejércitos que dominan. Hay muchos países en el mundo dominados por grupos militares, y está claro, es decir, hay unos cuantos. Después hay otros grupos que es lo que explica, por ejemplo, Mills en la Ley del Poder, cómo los poderes económicos influyen, pero cuidado, los poderes económicos asociados al Estado, no a una fábrica de margarina o una fábrica de tomate frito, sino que son los sectores directamente relacionados con el Estado. El gran capital no es un gran capital en general, es un gran capital asociado al poder político, ¿no? Los que tienen asiento en la Reserva Federal, etc. Y por último, el aparato de hegemonía. Entre ellos hay países que mandan el aparato de hegemonía. En Irán, ¿quién manda? ¿Quién es el grupo principal? Pues la teocracia, los ayatolas, los religiosos, que es el aparato de hegemonía domina a los otros grupos. Los 4 existen, los 4 tienen fuerza, pero siempre hay unos más poderosos que otros. Eso en cada país concreto, dependiendo de la fuerza, de la habilidad de cada uno de los grupos, tiene uno de ellos. ¿Cómo puede decir eso? Porque si no, ¿cómo se explica un golpe de Estado? El golpe de Estado técnicamente es una parte del Estado contra otra parte del Estado. Normalmente, históricamente, eran grupos de militares contra el poder político. Pero cuidado, son todos del Estado. Es decir, los golpistas típicos, Pinochet, por ejemplo, Pinochet era un general de alta graduación, no era un señor que tenía un kiosco de pipas. Era un señor de alta graduación, es decir, puesto allí por el presidente. Es decir, normalmente hay una tradición, pero es un bloque contra otro bloque. Y es más, no se puede dar un golpe de Estado si no tienes poder previo. Esto es, si no tienes mando sobre tropa que puedas ejercer. En otros países los golpes se dan, por ejemplo, a nivel judicial. En Brasil, por ejemplo, está muy estudiado. Es decir, cómo los jueces pueden influir, derribar judicialmente a un presidente. Que en este momento se discute si en España hay lawfare. No sé si hay lawfare en España, puede ser que no. ¿Vale? Pero que existe el lawfare, sí, ya le digo yo que sí, que hay muchos ejemplos en el mundo de jueces que derriban o echan abajo gobiernos o se enfrentan a ellos. Y lo mismo pasa con los otros 2 bloques. Pero al final, el golpe de Estado es cuando un bloque del Estado se pelea con otro bloque del Estado. Es la estasiología. Pero entre ellos son en anarquía, por ejemplo. ¿Por qué digo que están en anarquía? Ahora, por ejemplo, digamos que, yo qué sé, en España, Junts dice, me marcho del gobierno y tal. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Le coge un palo y les da, no, pues se marchan, punto, porque rompen cuando quieren. Imaginemos que rompe el PSOE. Pues parte de los diputados se marcharían, ya pasó con la UCD en su momento, es decir, no es una novedad. Podemos ver en Inglaterra, ¿quién echó abajo a Boris Johnson? Fueron los suyos, pero entonces no era el jefe del partido. Sí, pero el jefe del partido, pero el partido también es anárquico. Simplemente no te gusta el jefe, se juntan otros, lo echan abajo y quedan otros en el puesto de él. Porque es en anarquía. Pero mi tesis, precisamente, el Estado está relativamente bien organizado y es capaz de ejercer, digamos, su poder, porque está en anarquía, porque las cosas anárquicas son las que mejor funcionan. Por paradójico que parezca. Empezando por el mercado, por ejemplo, que es una cosa absolutamente anárquica, ya lo dijo Marx, a Marx le enfadaba mucho que el mercado fuera tan anárquico, pero precisamente funciona tan bien. Por eso, es tan seguro que mañana pues va a haber pan en las tiendas, azúcar, aceite, zapatos, repuestos del automóvil, neumáticos, baterías, todo tipo de tornillos, todo tipo de tuercas, todo tipo de cosas, mañana las hay en las tiendas. ¿Y cómo se garantiza eso? ¿Quién da la orden? Pues llega el mercado, lo trae. El mercado no, las personas organizadas en mercados traen esas cosas. En anarquía a nivel mundial. ¿Y usted, como profesor de ciencias políticas, cree que actualmente se enseña cómo funciona realmente el poder, ¿no? Porque
usted menciona muchas veces los elitistas italianos, ¿no? Sí. Gaetano Mosca, Pareto. Actualmente no sé si está en el currículum, yo creo que no. No sé Se toca si algo. se toca. Pero se da un par de líneas de ellos, creo yo. Normalmente no se toca. Porque el tema del... Primero, el Estado ya no se estudia en las facultades de política. Esto es decir, no se estudia. Se da por hecho y se da por como una cosa que está ahí desde la noche de los tiempos y que estará hasta el fin de los tiempos. Que es una cosa que va a estar ahí. O sea, que no es un fenómeno histórico, ni dónde viene, ni qué es. Simplemente lo que estudiamos es como, sobre todo básicamente las elecciones, los partidos, cómo se organiza el Estado en su aspecto político, ¿no? Y algo de administración, muy poco. Pero en administración siempre en términos normativos, no en términos políticos. O sea, no explicando cómo juega la administración al poder político. Es el libro mítico de Guy Peters, que merece la pena ser recuperado, La política de la burocracia, que lo explica. La burocracia es un actor político también, como que no es un actor político. Es un actor y tan político como los otros. Lo que pasa es que como está en otro bloque, digamos, no entra en el foco, no entra en el foco de la política pública. Entonces, esta es la idea. Los elitistas italianos, que lo recupera un poco James Buchanan, el premio Nobel, que le gustaba mucho a esta gente, pero después sí, cayeron un poco en el olvido. Ahora triunfan tesis más pluralistas, tipo Dals, la democracia, la poliarquía, que el poder está repartido, ese tipo de cosas, ¿no? Y se olvida el elemento elitista del poder. Elitista no quiere decir que los elitistas no le hablen a la gente. Elitista quiere decir que en cada sistema político hay una élite de personas que gobierna. Y los elitistas clásicos son Mosca, Pareto y Michels. Pues Guride Mills, por ejemplo, pues Renzo Sereno y otros autores, ¿no? O Meisel, por ejemplo, tiene un trabajo muy bueno sobre Mosca. Claro, porque usted menciona en una conferencia, por ejemplo, un libro de Mauro Faisiani, ¿no? De Principios Económicos de la Hacienda. Y yo le eché así un vistazo y digo, anda, pero te cuenta básicamente cómo funciona un poco realmente los impuestos desde el punto de vista del gobernante y cómo hace para extraer lo máximo posible. Y yo digo, yo cuando estudié Hacienda en la universidad, ni parecido, ¿no? Sí, no, por eso, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando se estudia la Hacienda, cuando la estudié yo, por lo menos, se enseñaba desde el punto de vista del gobierno. Entonces, las formas mejores de recaudar son estas. Pero Fassiani o Di Vito Di Marco y otros autores, por ejemplo, que son de la escuela italiana de Hacienda, te explican, no, el Estado va a aprovechar esto y esto para sacarte dinero, va a aprovechar cuando estés más contento, cuando toca la lotería, o cuando heredas para quitarte la máxima cantidad posible. Te va explicando todos los trucos que usa la Hacienda para quitarte el dinero. O sea, se pone desde el punto de vista del contribuyente, no desde el punto de vista del hacendista. Y explica todo, entonces es muy extraño. Están casi todos traducidos al castellano, en los años 40. Curiosamente, desde entonces nunca vi ninguna reedición ni nada así por el estilo de tipo. Y son muy fáciles de leer y son muy entretenidos, son muy útiles. A mí me enseñaron mucho. Y deberíamos volver más a este tipo de análisis, creo que son interesantes. Yo soy el que suscribo, ahora si está equivocado o no es otra cuestión. Pero el tema de la gente hace tiempo que no veo yo ningún tratado. Hay alguno, ¿cómo se llama este? Se llama Oligarquías, está traducido en la editorial ARPA. Oligarquías, Winters, me parece que se llama así el autor. ¿No? Que vuelve un poco al tema, pero no es un tema, repito, que entra en el debate político. Parece que se dice que normalmente el gobierno depende del pueblo y estas cosas y todas, y ya está, no hay élite ninguna. Cualquier ciudadano mayor tal puede ser presidente del gobierno, que es lo que dice la ley, ¿no? Y ya está, no pensando que yo tengo las mismas opciones que, por ejemplo, que Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno. No tengo ninguna, él las tiene todas. O tiene todas, no, tiene muchas bazas, tiene habilidades, conocimientos, tiene una organización detrás que la apoya, etcétera, que para ser presidente del gobierno, no, porque es un profesional. Lo que decimos que tiene mucha lógica. Es decir, a ver, hay una élite de futbolistas, ¿no? Hay futbolistas que son los profesionales, que son los que juegan bien al fútbol, son los que saben. Después hay una élite de músicos, que son los violinistas, los pianistas, que son los que tocan en grandes orquestas, son los que saben. Pues hay una élite de gente que se dedica a la política, que es la que sabe y sabe el oficio y lo conoce. Los demás podemos ver desde fuera y opinar como opinamos de un partido de fútbol, pero no sabemos cómo juegan ellos. Pedro Sánchez sería el Cristiano Ronaldo de la política o el Messi. Tiene habilidades, yo no... Independientemente de sus ideologías, que me puede gustar o no, él tiene habilidades y lleva 7 años ahí, es un profesional. Y hay que empezar a verlos así, no que se derrumba así tal, no se derrumba, es un profesional, y debe ser enfrentado por profesionales, no por amateurs. Si no, lleva siempre las de ganar. Y cuidado, que Feijóo también es un profesional. O sea, y otros políticos buenos son profesionales, pero muchas veces, claro, pensamos, no, es que ya basta que hacemos allí unas cosas y ya cae. No, y además que repito, no es Pedro Sánchez solo, no es el gobierno solo, después hay otros, partes del Estado, no son poderes ocultos. La gente dice, no, son los poderes fácticos, no, son poderes fácticos, no, son partes del Estado como los otros, incluyendo lo que se llaman el Deep State, estados profundos, que eso aquí también rara vez se quieren estudiar, pero todos los países del mundo tienen un tipo de Deep State. O sea, y están viendo, lo
Lo que estamos viendo con estos escándalos que hay en España, estamos viendo que hay una especie de deep state, que hay unas personas que cobran dinero, que organizan obras públicas, que hacen cosas, que se graban unos a los otros, después filtran las cosas a la prensa, etc. Se habla muchas veces de una serie de comisarios que tienen información, grabaciones y cosas por el estilo, y claro, lo estamos descubriendo cuando van saliendo los escándalos. A mí, si los leo un poco así, dice que hay dentro de ese Estado también un colectivo de personas que se encargan, digamos, de hacer ese tipo de tareas sucias. Y normalmente están asociados a cuerpos de policía o cuerpos de los servicios de inteligencia o servicios de ese estilo, que su función es esa, de coordinar este tipo de cosas. Que no solo son ellos, puede haber de todo. Hay políticos también. Cuando estudian el Deep State americano, dice que hay de todo. Hay los pocos estudios que hay, los de Peter Dale Scott, de American Deep State. Pues hay políticos, obviamente. Hay los cuatro grupos ahí metidos. Están allí metidos. Pues, hay altos generales y gente así de ese estilo. Hay poderes económicos y hay también intelectuales de ese estilo. Ahí se ve muy bien cómo se juntan los cuatro. Entonces, actualmente tampoco estamos viendo una anomalía en cuanto a cómo funciona el Estado, sino que estamos realmente como desvelando un poco ese velo y viendo cómo funciona realmente un Estado. A ver, yo digo que mi tesis es que no hay ninguna anomalía. Los Estados siempre funcionaron así. Salió un libro ahora, un sitio que se llama Canales, me parece que se llama así, se llama el Estado Pesebre, explicando todas las corruptelas, cómo se hacía en el tiempo de... Como en tiempos de Primo de Rivera se repartían las minas del Rif, y cómo repartían todo ahí entre ellos. Yo leí, por ejemplo, de los Austrias, como aquellos validos que tenían los reyes, ¿no?, de España, como robaban, saqueaban y todo llevaba un montón de dinero. Es decir, que no es nada nuevo. Todos los libros de historia hablan del Marqués de Salamanca, cómo daban las concesiones de los trenes, de cosas así, como hacían un montón de cosas. Que no es nada nuevo. No es nada nuevo en esto de España. Pero cuidado, que España tampoco es una anomalía, no es que España sea peor que los demás. España es como los demás, como los demás de su entorno, me refiero, ¿no? Hay unas reglas también. Tampoco todos los estados son iguales. Eso también hay que decir. No, si uno lee, por ejemplo, los libros de Paul Collier o los libros de Bueno de Mesquita, el dictador, dice que muchos dictadores africanos simplemente cuando necesitaban dinero van al Banco Central, abren la caja fuerte, cogen dinero y se lo meten en el bolsillo. No hacen ni transferencias, ni nada así por el estilo. Van allí, eso es el dictador del país, ¿no? No tiene que dar cuenta ninguno. Entonces digo, no todos son iguales. Hay ciertas normas, es lo que le llama Mosca la defensa jurídica, que tampoco los estados pueden hacer lo que quieran. Hay unas normas que no pueden ultrapasar, y esto que está ahí. Pero que España funciona como los demás países. Miren Francia, miren Italia, nos acordamos de Berlusconi, lo que hacía, cómo cambió las leyes para sí mismo y cosas por el estilo. Pensamos que esto se inventó en España. O sea, no funciona distinto. No acabamos de ver a Biden indultando a toda su familia. Y tenían también delitos. O sea, no es una cosa nuestra solo. Yo sé que los presidentes franceses, uno de los últimos está condenado a prisión. Yo creo que encausados fueron casi todos. Encausados, procesados, que pasa que no llegaron a entrar en prisión por aforamientos, que tienen cosas así. A Giscard lo acusaban de cobrar diamantes de un dictador también. O sea, no es una cosa nueva. O sea, ni nosotros somos peores que el resto. Y lo digo no como consuelo, que tampoco somos tan malos. No creo que sea el peor país del mundo al respecto. Los índices de corrupción de España, por ejemplo, así no son como los de Bélgica o como los países más o menos semejantes. No es para tanto como... O sea, no es para tanto como se dice. Es muy grave lo que se dice, pero que no pensemos que los demás estados son distintos. Los estados funcionan así. Casi todos ellos. Puede parecer crudo, pero yo qué quiere que hagan. Es decir, los estados me refiero a sus cúpulas. Por ejemplo, una persona puede trabajar para el Estado, pero no es Estado. Por ejemplo, un bombero, un celador, una enfermera, qué sé, no. Trabajan para el Estado, pero no es un maestro. Trabajan para el Estado, pero no son el Estado. El Estado, si tenemos la tesis de Mosca, son 4 o 5 mil personas que son la cúpula. Los otros son trabajadores que trabajan para el Estado en cualquier otro trabajo, pero no son el Estado. Tal cual lo entiendo, sino que trabajan para él, forman parte de su aparato, pero no son el Estado, no son ellos que toman decisiones. La prueba, cuando cambia la cúpula directiva, la clase alta política que le llama Mosca, cuando hay un cambio de régimen, cosas por el estilo, la mayor parte de los funcionarios siguen. O sea, cuando pasamos del tiempo de Franco a la democracia, los funcionarios siguieron todos. Porque obedecen normalmente a quien está en el poder. Y en casi todos los regímenes pasa así. La mayor parte del funcionariado continúa, de los trabajadores públicos. Son trabajadores del sector público, no son el Estado. Trabajan para él, que es muy distinto. ¿Y cómo se mantiene entonces el Estado, ya que vemos cómo funciona realmente, cómo ha funcionado a lo largo de la historia? Se le da como una publicidad muy positiva, ¿no? Bueno, imagino que teniendo los medios y la hegemonía en ese sentido... Para eso está el aparato de hegemonía. Claro.
Yo solo digo, miren los currículos de las escuelas, de todas las escuelas. Hay una profesora americana que se llama Caroline Boyd, que escribió un libro que se llama Historia Patria, y toma los libros de texto que estudiaban los niños españoles desde final del siglo XIX hasta recientemente, y vas viendo lo que se enseñaba en Historia de España, por ejemplo, en Historia, que en otras asignaturas podíamos hablar también, va cambiando según cambia el gobierno. No hay una historia objetiva, hay la historia en cada momento del que manda en ese momento. Entonces, claro, el aparato de hegemonía se encarga de eso, pues digo que son intelectuales muy brillantes, normalmente son los mejores y se encargan de justificar lo que hacen los gobiernos. Y eso es su tarea, es decir, los sacerdotes egipcios, su función era legitimar el poder. Es decir, el faraón no era un gobernante, era el dios, creo que el dios Ra-Amón encarnado, era un dios, y los sacerdotes decían que era Dios, era su función de predicar todo aquello y explicar todo aquello, era su función de legitimar el poder político. Y eso es lo que ahora, a día de hoy se hace a través de los medios de comunicación, de la parte de hegemonía, de los sistemas escolares en general, todos. Además, al Estado se le sacraliza también. Claro, siempre digo que se le aplica culto de la tría. Somos religiosos, sabemos que hay culto de Dulía, Hiperdulía y la tría. Para Dios, para los santos, para la Virgen María y para Dios. Pero el Estado requiere culto. Como el Estado no existe, no tiene existencia ontológica, no hay un señor llamado Estado, a sus símbolos. Y se les rinde culto, claro. Además, hasta siendo malo Carl Smith, cuando decía aquello de que todo concepto de teoría política es un concepto teológico secularizado, es decir, que buena parte de los principios o conceptos que tenía la divinidad antigua se trasladan al Estado. El Estado casi es omnipotente, es omnisciente, y es sumamente bueno. Y premia a los buenos y castiga a los malos. Así me enseñaron en el catecismo. Yo creo que eso se transpone en buena medida al poder estatal, o parte de ese discurso se traslada al poder estatal. En ese aspecto sí, está en parte sacralizado, sí. Claro, tampoco puedes quemar la bandera como no se podría... En España es delito, aunque sea tuya. No, a mí no me gusta quemar banderas, no me gusta quemar banderas ni cosas por el estilo. Es una ofensa a las personas, por ejemplo, hay personas que honradamente pues, o dan su vida por ella o creen en ella. Yo no soy quien de burlarme de esas cosas. La respeto mucho, como todos los símbolos, claro, pero que sepan que también es un símbolo pues, de creencias, un símbolo en parte religioso. Y traslada todos esos temas. Cuidado que a mí que quemen banderas, a mí no me gusta, por ejemplo, como no me gusta que se rompan imágenes ni cosas por el estilo. No me gusta ni ese tipo de actitudes, porque me parece una falta de respeto a otras personas. Pero sí, bueno, que se traslada tiene el delito de blasfemia, que antes existía, ahora se traslada, digamos, a determinados símbolos, claro. Y volviendo al tema de los golpes de Estado, al final lo que comentas, una élite se impone sobre otra, pero básicamente están más o menos los mismos, simplemente que cambia un poco la posición. Y están a unos se oponen a otros, porque repito, al estar en anarquía entre ellos, también hay ambiciones entre ellos. Lo que dice Mosca, creo, es que hay como una clase política. Dentro de la clase política, que son los miles de personas, hay la alta clase política, la clase alta política, que es la que gobierna en ese momento, y después la clase política media, que es la que tiene puestos, que son diputados, que tienen puestos medios. Muchos lo que quieren es ser de la alta clase política. Entonces, hay un conflicto también. Y lo que tienen las élites modernas es que son abiertas, no son cerradas. Las élites aristocráticas antiguas, por ejemplo, tú nacías dentro de una clase y ya eras de esa clase, pero no había forma de echarte. En cambio, las democráticas cooptan gente capaz de otros estratos. En las universidades, este chico, esta chica tiene madera, vamos a enseñar el oficio, ¿no? Entonces, se va aprendiendo por cooptación, por enseñar el trabajo, y siempre se va seleccionando, digamos, los elementos más capaces de todas las clases, y a su vez se expulsa a los elementos más inútiles de la clase política vieja. Entonces, esa es una de sus fuerzas, que es muy abierta y está siempre evolucionando. A diferencia que las revoluciones, donde cambia totalmente el sistema. La revolución es cuando una parte, en mi opinión, yo sigo mucho a Batchelor y otros autores, ¿no? Pero es cuando una parte de la élite se alía con parte del pueblo. Pero siempre está dirigida por parte de una élite. Porque si no queda en lo que se llama una revuelta. Una revuelta es una protesta, pero que no va más allá. Una revuelta espontánea. Y no queda más allá. Para que haya una revolución tiene que haber una parte de la élite que rompa con la vieja élite. Que diga, ahora es la mía. Las revoluciones no suelen salir bien tampoco, ¿no? Como menciona la famosa y alabada Revolución Francesa. Depende cuál es. Que revolución es un concepto polisémico.
que tiene muchas acepciones. Hay revoluciones políticas, estrictamente, que las míticas son la francesa, son la americana, la francesa y la rusa. Son las míticas, o la china. Son las míticas revoluciones políticas, que son como... Después hay revoluciones de otro tipo, por ejemplo, la revolución religiosa de la Reforma, que afecta después a la política. Otro tipo de revoluciones, por ejemplo, las revoluciones científicas, también afectan después, también pueden afectar, o revoluciones culturales, pueden afectar después también a la política. Porque primero cambia la mentalidad de la gente, o cambia la mentalidad, y después se trasluce en cambios en la política. Entonces, el concepto de revolución es mucho más amplio. Pero las revoluciones políticas típicas son estas. La revolución política, por ejemplo, la francesa, a la cual tengo especial manía, ¿no? Nace también de un cambio de ideas. Los ilustrados, el Rousseau, el gobierno del pueblo, el contrato social, esta cosa, pues parece que los revolucionarios en su ideal estaban instalados una especie de gobierno inspirado en ideas ilustradas, que después acabó como acabó, ¿no? Acabó con guerras en toda Europa, con Napoleón y con un país bastante arrasado por ese tipo de medidas. No le tengo especial cariño a la Revolución Francesa. Pero nace previamente también de una revolución en el mundo de las ideas. Eso es la idea. Y acaba mal, porque las revoluciones también políticas tienen sus dinámicas. Normalmente los que las empiezan no son los que las acaban. Los primeros iniciadores normalmente acaban purgados por el camino. Del primitivo, salvo Lenin, del primitivo Politburó del Partido Comunista, una vez tomando el poder, creo que quedaron 1 o 2 vivos. Los demás acabó de estar en casi todos ellos. Y de los primitivos revolucionarios, quiero decir. Y fueron sustituidos por otros. Hay un libro de otro gran intelectual de corte, y también muy listo, que es Brzezinski, no sé cómo se lo pronuncio bien, que no es más el conocido de él. Se llama La Gran Purga. No, perdón, La Purga Permanente, se llama así. Que hay una traducción en el fondo muy vieja, en el Fondo de Cultura Económica. Y cuenta eso de por qué es necesario la purga en este tipo de cosas. Porque hay que empujar a las élites viejas y poner a tu gente. Es decir, tú eres un líder Stalin o el líder triunfador Robespierre, lo que quieres es empujar a los viejos líderes y colocar a tu gente, a tus Saint-Just y esa gente así, ¿no? No quieres a los ebertistas, no quieres a los, ¿cómo se llaman estos? Los girondinos, no los quieres, a Brissot, no los quieres a poner a tu gente. Y después acabas devorado por ella, porque después se rebelan contra ti y todos acabaron guillotinados. Y de aquellos primitivos revolucionarios muy pocos quedaron también. Fidel Castro también se deshizo de muchos rivales en el principio de la revolución, etc. No es infrecuente, forma parte de la lógica política. Muchas veces piensa que es solo maldad, ¿no? Es maldad, pero también este tipo de purgas forman parte de la dinámica política, aunque parezca que no. Por eso se llama estasiología, la disciplina. La estasiología es la ciencia del movimiento, del movimiento político, del cambio político. Se aplica eso y también se le aplica el nombre a los partidos políticos. Pero es una rama de la ciencia política. Entonces explica qué lógica tienen esos cambios políticos, cómo funcionan, ¿no? Esa es la idea. Y menciona también a el que dice que es como un príncipe de las tinieblas, que sería Edward Luttwak. Luttwak es el gran teórico del golpe de Estado. Creo que no sé si hay una traducción por ahí por internet en español, pero es el teórico del golpe de Estado, también se llama así, el golpe de Estado. Y es muy bueno. Y además con una edición reciente. Hizo una en los 70, 80, que presumía él de que la mayor parte de los golpes de Estado que se dieron, todos los golpistas tenían su manual en la mesilla. O sea, que lo tenían, que estudiaron, porque es un libro muy completo, explica cómo también es muy bueno el de Curcio Malaparte, que era un viejo fascista, que escribió un libro que se llama Técnica del golpe de Estado. Sí que está traducido al español, está fácil de conseguir, porque esos libros de Malaparte se traducían mucho en los tiempos de Franco. Entonces hay muchas... Y eso que Malaparte después acabó comunista al final de su vida, ¿no? Pero él fue un fascista de verdad, de camisa negra, no que le llaman fascista a cualquier cosa, un fascista de verdad. Y tiene... Es muy interesante, y sus novelas son muy interesantes también. Estos de Caput, por ejemplo, ¿no? Pero escribe otro libro de golpe de Estado. Y después, claro, no hay alguna literatura, el del general Guy Spitz, ¿no? También los golpes de Estado, traducido al español, hay algunos más. Después hay el de Manuel de Guinech, los golpes de Estado. Pero son más bien descripciones de golpes, pero no una teoría del golpe. No abunda mucho la literatura, pero en español hay relativamente poca, hay alguna en inglés, pero no hay mucha. Y normalmente se estudian los sistemas africanos, no se estudian. Después están los trabajos relativos a Jens Sharp. Jens Sharp es un profesor de política también que estudia los golpes de Estado modernos, los golpes de Estado blandos, que son como se dan ahora, en forma de revolución de colores, en forma de primavera árabe. Y tienen todos más o menos el mismo esquema. Y Jens Sharp lo estudia cómo se hace eso.
Que se dan con el Twitter, así. Se hacen con Twitter. O sea, en día de hoy tienen dos elementos. Primero, movilizar las masas, obviamente movilizadas por profesionales, movilizadas con unas consignas, con unas técnicas, con unos eslogans que también vienen prefabricados, con unos símbolos que los explica muy bien James Sharp. Y bueno, James Sharp explica cómo se hace. James Sharp es el que autoriza eso. Y después, con algún tipo de apoyo externo. En el sentido, por ejemplo, cuando fue el Maidán, que es el ejemplo del golpe típico de este estilo en Ucrania, tiene este esquema, y después falta el toque final, que cuando algún político extranjero dice el gobierno actual es corrupto. Que fue lo que hicieron con corruptos, son bandidos. Así, desde fuera se dice que tu gobierno es legítimo, entonces te anima a echarlo abajo. Normalmente están bien organizados. Todas las revoluciones esas que hubo en los países de la órbita soviética, pues tienen este esquema. Y las primeras aves también siguieron mucho este esquema. Y el que le hicieron, por ejemplo, a De Gaulle fue... De Gaulle fue un golpe más clásico. Más bien, técnicamente es un pronunciamiento. O sea, si la prensa... Porque ese sistema... Es que no se quiere dar una clase de golpe de Estado, pero los golpes de Estado hay de muchos tipos. El modo hispano es el pronunciamiento. Que tiene más sus ritos, se juntaban, ahí lo llaman el grito, que es el grito que es cuando se da la llamada a viene desde las periferias al centro. Normalmente se sublevan en provincias, se sublevan los cuarteles en provincias y después van llegando al centro. Otros golpes de Estado más típicos se hacen en la corte, se hacen por ejemplo, desde el propio Palacio de Gobierno, por ejemplo, con tropas pretorianas como en tiempo de los romanos, o con cuerpos de ejército acuartelados en la capital, que son los que toman la capital. El español es un pronunciamiento. El de Gaulle fue un pronunciamiento, porque se produjo en Argelia, no se produjo en París. Creo que fue el general, estoy hablando de memoria, ya voy viejo, el general Salán, me parece que fue uno de ellos. Pero no estoy hablando de memoria igual de una tontería. Pero sé que un grupo de generales se levanta en Argel y llama a las guarniciones de Francia que se levanten. Lo que pasa es que falla que no lo siguen. Creo que ejecutaron solo a uno, de ellos, uno o dos de ellos. Los demás fueron perdonados. Y de ahí llega De Gaulle. De Gaulle, de hecho, ya con un golpe de Estado. Porque De Gaulle no tenía legitimidad para ser. Creo que lo van a buscar a casa. O sea, él no era un militar héroe de la guerra, pero era un militar retirado que vivía en Colombia. En Colombia, dos iglesias, en un pueblecito de una aldea francesa, estaba ahí retirado, dedicado al cultivo de su jardín y así, y lo van a buscar a su casa para que lidere la Quinta República, que es la que hay ahora. Entonces él llega ahí sin legitimidad y cambia el sistema electoral y tiene el que tiene ahora, porque querían un sistema que fuera más estable, porque la República anterior, que creo que es la Cuarta República, igual también estoy diciendo una tontería, que si algún historiador me pilla me corrige, pero creo que es la Cuarta República. Era muy inestable, tenía un sistema electoral muy inestable y no formaban coaliciones y estaban siempre rompiendo. Entonces, quiso crear un sistema muy mayoritario con un presidente no elegido por el Parlamento y con un presidente con poderes plenos. Y el sistema que monta De Gaulle. Pero el De Gaulle, de hecho, su llegada, capaz que después rápidamente se transformó en demócrata, etc. Pero su llegada no fue muy legal, precisamente. Fue un golpe de Estado. Así blando, como que llaman así, pero no fue, digamos, siguiendo los cauces normales. Tampoco dice que sea un dictador. Y, por ejemplo, lo que sucedió en Rumanía, que creo que habían echado así a uno que había salido ganado en las elecciones o no le dejaron presentar. No, eso es un golpe de Estado así moderno. Es decir, no se le llama golpe, simplemente al que iba a ganar no le dejaban presentarse. Pero en este caso los tribunales supremos, el tribunal electoral. O sea, iba a ganar, y antes de que fuera a ganar, y obligaron a presentar a un candidato que no fuera tan popular, que pudiera perder las elecciones. En este caso lo ganó, pero se trataba de que ya no fuera el mismo que era el otro. Eso se hace muchas veces, por eso digo, los jueces te pueden... No digo que los jueces sean, pero los jueces también son actores políticos, y no lo olvidemos, no pensemos que son... No el juez común de calle, como no el policía de calle, ¿no? Como no el sargento o el soldado normal. Pero las cúpulas están acostumbradas a manejarse en ámbitos de poder, conocen las reglas del poder y muchas veces operan. Y muchas veces llegan ahí precisamente por eso. Es que las cúpulas judiciales en España, por ejemplo, no son angelitos que salgan allí por estudio. Son gente muy inteligente, muy preparada, pero seleccionada en parte políticamente. Bien sea porque son próximos a algún partido y entran en la cuota, bien sea porque pertenecen a alguna de las asociaciones
de los jueces que también están orientadas políticamente, indirectamente, pero tienen símbolos. Hay unas que son conservadores, otros son los jueces de la democracia, que son más progresistas, están más o menos alineadas con la política. Entonces, son jueces más hábiles para la política. Esa cúpula de la judicatura, como la cúpula del ejército, como la cúpula de otros ámbitos, la cúpula del IBEX o de las empresas participadas por el Estado o dependientes del Estado, no todas las empresas. En el IBEX hay empresas que son normales, que no tienen nada que ver con empresas de ropa, empresas de cualquier cosa, ¿no? Pero hay empresas que sí que depende su beneficio directamente de buena relación con el Estado o de perteneciente al Estado. O sea, no operan en un mercado libre. Entonces, esas personas sí que influyen también en el juego político, claro. Pero digo que estas cúpulas saben de qué hablan, no son actores angelitos, son gente que sabe cómo es el juego político, sabe cómo se juega. ¿Y cuándo termina un golpe de Estado o una revolución? ¿No? Menciona que... Son dos cosas distintas. El golpe de Estado normalmente es breve y normalmente no parece un golpe de Estado si el golpe de Estado está bien dado. Cuando destituyen, por ejemplo, a Lugo en Paraguay, pues lo hacen así como que una destitución parlamentaria, ¿no? Como que lo inhabilitan o algo así, siguiendo los trámites, un golpe, pero lo inhabilitan de forma fina. Es decir, cuando cogen a Lobo, ¿cómo se llama? El que había en Celaya, en Honduras, lo cogen, lo meten en un avión y lo sacan del país, casi sin ropa, ¿no? Ahora está su esposa gobernando, pero lo sacan así también de una forma rápida, tampoco le llaman golpe, porque después rápidamente toma el poder el siguiente, el vicepresidente, o sea, como que hay una sucesión constitucional, entonces no se consideran golpes. Entonces, digamos que el golpe de Estado perfecto es que no se nota que es un golpe de Estado. Porque la clave del golpe de Estado no es cambiar el sistema político, no es cambiar ni siquiera por las relaciones sociales o las relaciones de propiedad. Una revolución como la rusa no solo cambia el poder político, cambia, por ejemplo, la estructura económica del país, nacionaliza las empresas, crea nuevas formas de propiedad, nuevos sistemas económicos y crea nuevas estructuras de clases. El golpe de Estado es mantener lo que hay, pero con otros en el puesto. Y lo que debe ser es que no se note. El golpe, por ejemplo, Malaparte habla muy bien del golpe de Estado de Primo de Rivera. Además es perfecto, creo que casi no hubo bajas entre la población, o sea, no hubo tiros ni cosas por el estilo, no sé si hubo alguna, pero de haber hubo muy pocas, fue relativamente limpio, con el apoyo del rey, con el apoyo incluso de otras fuerzas. La UGT estaba colaborando con el régimen de Primo de Rivera. Es un golpe perfecto, porque no se hizo sin sangre, porque el golpe no quiere sangre. ¿Qué pasa? Que a veces los golpes fallan, como el de Franco, y entonces es ahí cuando empieza una guerra civil, que es otro fenómeno también social muy interesante. Claro, pero cuando habla de Cuba, por ejemplo, menciona que un golpe de Estado, no sé si un régimen termina cuando muere el último que dio el golpe de Estado. Los historiadores de las revoluciones, eso no es una ley de hierro. Pero normalmente los líderes revolucionarios, la casta revolucionaria acaba gobernando y dura hasta que muere el último. Después cambia el régimen. Eso pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Los primeros revolucionarios, los primeros que hicieron la Constitución, hasta que murieron los últimos, estuvieron toda aquella gente, aquellos primeros líderes gobernando. Y en Rusia hasta que murió Chernenko, que era el último de los viejos que quedaba de la revolución. Después ya llegó gente moderna como Gorbachev y ya se estropeó todo el sistema. Y es lo que, pero no es tiene lógica política, no es necesariamente una ley de hierro. Pero sí que tiene lógica política porque los viejos controlan los recursos, saben cómo la mayor parte de los generales le deben el puesto a él, la mayor parte de los burócratas y gobernantes le deben el puesto a él, entonces aún tienen lealtades, pero es que el nuevo que llega no tiene esas lealtades, ni con dice, ¿por qué viene este y no voy yo? Porque un sistema revolucionario, este señor pues es como un icono, hizo la revolución, es un luchador, entonces o es Fidel Castro, es el hermano de Fidel Castro, o es de los primeros, digamos, ¿no? Pero este señor que hay ahora, Canel, ¿quién es? Es un señor que lo pusieron ahí, entonces igual que puede ir él, puedo ir yo. Ahí ya entra otro tipo de dinámicas. Bueno, es lo que dicen algunos teóricos, pero repito que no es una ley de hierro. ¿Y para usted qué es lo más interesante del estudio pues, de los golpes de Estado, de la estasiología o del poder? Bueno, ver esa naturaleza anárquica del poder, cómo se organiza y se organiza de nuevo, ¿no? Y cómo aún así sigue manteniendo su estabilidad. Pero claro, muchas veces lo ve como que fuerzas, ¿no? Son personas que actúan organizadas, muy bien organizadas, precisamente como solo la anarquía puede organizar también las cosas. Si fuera un ordeno y mando, no funcionaría tan bien. Sería como un régimen de planificación central. No puedes controlarlo todo, pero así como se organizan y se asocian entre ellos, etc. Pero eso también es siempre dinámico, está siempre moviéndose. Son temas muy interesantes. La guerra civil,
el golpe de Estado, la revolución, todo este tipo de cosas, el golpe palaciego, el putsch, todo este tipo de cosas así, ¿no? Y las revoluciones de todo tipo que hay. Son temas muy interesantes, como el cambio dentro del poder. Genial, pues vamos a cambiar de tercio. Tengo aquí el último libro que ha publicado el profesor, que se llama O pequeno é posíbel, está en gallego-portugués, y es un libro muy interesante. De hecho, va a dar una conferencia mañana en Anarcogal sobre este tema, y bueno, es un cambio bastante radical de tema, ¿no? Pero quería preguntarle por qué dice eso de que los estados o las unidades políticas más pequeñas funcionan mejor que las grandes, ¿no? Yo esto lo empiezo a descubrir cuando estudio. A mí siempre me gustó mucho estudiar el problema del cálculo económico en el socialismo. O sea, no si el socialismo es bueno o malo, cada uno puede tener su opinión, sino si es posible o no. Y la tesis de los viejos austriacos es que el socialismo es imposible. Y eso por un problema de cálculo. Sea por un problema de cálculo, por falta de propiedad privada y por tanto de precios de mercado que impiden asignación de los bienes, o por falta de indicadores de coste y beneficio que nos permiten asignar la producción a un sector o a otro. Y también por lo que dice Hayek de problemas de información, que el planificador central hay mucha información que se le escapa, que no la controla al estar, le falta todo lo que le llama Hayek conocimiento tácito de tiempo y lugar. El planificador central puede decidir, yo qué sé, abrir un restaurante en Betanzos, de donde es usted, ¿no? Bueno, pues el planificador central dice que se haga un restaurante en Betanzos, pero ¿dónde se coloca? El planificador central no lo sabe. Dice, ¿cómo vas a colocar el restaurante ahí? Diría usted que es de allí. No me cae, no pasa la gente, o allí hace mucho frío, o allí hay una fábrica cerca, lo que sea, si no tiene espacio. Decir, colóquelo allí, hombre, que da más el sol, da para una terraza, le pasa a la gente al salir del trabajo. Eso lo sabe usted que es de allí. El planificador central, ¿cómo sabe dónde colocar un restaurante en Betanzos, por ejemplo? O qué productos dar. No, vamos, pues habrá que dar tortilla tipo Betanzos, habrá que dar las cosas que gustan a los betanceiros, ¿no? Pero ¿cómo sabe el planificador central esas cosas? ¿Cómo le gusta la tortilla poco hecha, por ejemplo? Lo sabe uno que es de Betanzos, pero un señor de Murcia, un planificador central que venga de Valladolid, esas cosas no las puede saber, porque le falta mucha información. Entonces, al final acaban haciendo cosas que la gente no sabe hacerlas. Es el problema de la planificación central. Entonces, viendo eso, veo que Robar amplía el esquema a las políticas públicas y a las empresas. Es decir, las empresas también tienen un problema de cálculo. Hay un problema. Cuanto más grande es la empresa, peor calcula, y en un momento que no puede crecer más, es más, llegando a un punto, se desmorona de lo grande que es. Porque hay un límite de escala a las empresas. Y hay un límite de escala para las políticas públicas, que también implican una especie de socialismo parcial. No digo que sea un socialismo, pero es una especie de socialismo parcial. Hay áreas como la educación, la sanidad, que están fuertemente socializadas y operan sin criterios de precios, operan con criterios casi de planificación central. Entonces tienen los mismos problemas que tienen esto. Pero cuidado, cuando leía Paul Johnson, hombre. Es Johnson, es el... Dame que voy viejo ya. El auge de decadencia de las grandes potencias. Paul Kennedy, efectivamente. Paul Kennedy, cuando leía Paul Kennedy, el auge de decadencia de las grandes potencias. Las grandes potencias mueren de overstretch, que es un concepto de exceso de peso, que son excesivamente grandes y se derrumban. Entonces, vamos a ver, ¿se puede aplicar el concepto de escala, de cálculo también a los estados o no? O sea, a las dimensiones de los estados. Entonces, lo que entro yo a discutir, que es un tema, es un divertimento. Más bien es un... Me lo pidieron, porque hice un artículo pequeñito una vez y me pidieron si podía ampliarlo, bueno, pues ya acabó en eso. Tanto me insistieron que acabó en eso. Pero digo que si el problema del cálculo se aplica también. Primero critico la lógica de la integración, que parece que es una especie de mantra que cuanto más grande eres, como que mejor estás, o que mejor funciona una unidad política. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea no hubo práctica, por ejemplo, en España, en otros sitios sí, pero aquí prácticamente no hubo debate sobre ella. Todo el mundo entendía que lo más lógico era estar en una cosa más grande, que si fuera europea aún mejor, ¿no? Entonces, una cosa grande y así que eso funcionaría mejor y ever a closer union, cuanto más unidos mejor y más fuertes y tal, como el tamaño en los estados aporta ventajas comparativas, aporta algún tipo de... Es lo que empecé a decir, ¿y por qué? Aplicando estos esquemas del cálculo, ¿y por qué una cosa que es más grande, que calcula peor, va a funcionar mejor? Y empecé a estudiar el tema, ahí salió esto, de que es un estudio sobre la escala de los estados. Recuperé a autores viejos, que a los austriacos viejos les gustaba mucho, por ejemplo, Leopold Kohr. Nadie conoce a Leopold Kohr, creo que lo tradujeron hace poco al español, otra vez al español, en la explosión de las naciones, o algo así, de Breakdown of Nations, está traducido. O sea que es un libro que es reciente, se puede adquirir, que es fácil. Y o a Schumacher, o así a gente de ese estilo, o recuperando historiadores como Eric Jones, o
o el viejo Jan Baechler en Los orígenes del capitalismo, o el profesor Rubén Zorrilla, argentino, o Joel Mock, recientemente, que tienen tres semejantes. Que Europa, el triunfo de Europa es no haber estado jamás en su historia unida. Solo ahora, y así les va. Precisamente por entrar. Entonces digo, ¿qué falla aquí? ¿Qué problema tiene la integración? ¿Qué problema tiene las unidades de escala? Y aquí intentamos que hay problemas de cálculo. Mi tesis es esa, que los estados pequeños tienden a funcionar mejor. Y hago algunas comparaciones, es decir, incluso dentro de la misma cultura. Por ejemplo, la China grande y las Chinas pequeñas. Las Chinas pequeñas son Taiwán, Hong Kong en su momento, ahora está también muy ablandada desde que la empezaron a controlar, y Singapur, y en su tiempo Macao. Singapur, porque Singapur la pongo como China porque tiene una población china muy importante, no es que sea totalmente china, hay malayos y chinos, es una población mixta, pero hay una población china muy importante. Y vemos que las chinas pequeñas crecen mucho más que la China grande, porque mucho más, no, muchísimo más. Además de que Hong Kong, además, creo que me molesté ahí, Hong Kong se integró en China en 1929, el diferencial de crecimiento bajó muchísimo. Es decir, que en cambio la China independiente, de hecho que Taiwán creció muchísimo más proporcionalmente que Hong Kong desde que está unida. ¿Cuáles fueron las ventajas para Hong Kong de meterse allí? Sigue siendo muy rica, en parte influyó mucho en las reformas de China. O sea, digamos que las medidas de Hong Kong se copiaron en China y se influyeron, pero Hong Kong como tal perdió el diferencial de la tasa tan poderosa de crecimiento que tenía antes, ¿no? Y después la pongo, por ejemplo, las Alemanias, o sea, los países de cultura alemana. Alemania grande de los estados de habla alemana es el más pobre. Y cuanto más pequeño, mejor. Y el más grande es Alemania, es el que tiene renta. Por eso comparo culturas. No con países de la misma cultura, no países distintos unos a otros, todos alemanes. Austria es más rica que Alemania, es que a su vez los cantones suizos son más ricos que Austria, y Echesti, que es la más pequeña, es más rica la más rica de todos. Entonces, bueno, pero pasa en otros países, pasa en más espacios, es decir, que no es solo eso. Entonces, ¿a qué se deberá esto? Por lo que estoy explicando, un país pequeño, por fuerza, tiene que ser librecambista. No es que quiera, no quiera, es que no puedes. No puede ser un país de un estado de pequeñas dimensiones. Primero, ¿qué industria nacional tengo que proteger? Normalmente esos países tienen industria poderosa, pero muy especializada. Lo digo siempre, la gente no me cree. Las industrias más poderosas de leche tienen la industria de maquinaria para médica, o como dentistas y así. Tienen una industria muy potente. No piensa gente que son bancos y que viven allí. No, tienen industria muy potente, como tiene Suiza, una industria muy potente. En muchos sectores, farmacéuticos, industriales, maquinaria de precisión. Tiene desde no solo relojes tampoco, es decir, tienen un montón de máquinas muy poderosos, pero al ser una industria que tiene que vender a nivel mundial, no le queda otra que abrirse, porque los suizos solos no consumen sus productos, los relojes suizos no solo se consumen en Suiza, las máquinas suizas no solo se consumen en Suiza, tienen que venderlas a nivel mundial, pero tienen que abrirse y a su vez tienen que importar a todo el mundo, porque no tienen una industria que proteger. Muchos productos tienen que venir de fuera. Pueden tener la agricultura unas 4 cosas, pero la mayor parte de los insumos de frutas, de cosas, tienen que venir de fuera. Ropas y automóviles tienen que venir de fuera. Al final tienes que abrirte al mundo. Tienes que tener impuestos bajos. Y después que el gobierno es mucho más responsable. Porque los costes se dividen entre menos personas. Y todas las personas son más sensibles al coste de un bien. Creo que fue Fernando Villanueva que me contó una vez que en Liechtenstein, que es uno de los países con más renta del mundo, querían comprar un helicóptero. Hicieron la suma y dijeron que era muy caro, que no lo compraban. El país más rico del mundo no tiene helicóptero. Cualquier otro país tiene helicópteros, pero el más rico del mundo no tiene porque es muy caro, porque saben que les toca a ellos pagarlo. Y son solo 40 o 50 mil a pagar. Y pues claro que el gobernante está próximo, lo ve uno por la calle, lo ve andando por allí. Eso me decían unas señoras cuando estuve en Andorra estudiando, que el cónsul lo ve, anda por la calle todos los días. No es un señor extraño y además trabaja a tiempo parcial, no es un señor que vaya con 40.000 escoltas y 40.000 policías. Anda por la calle y la gente le puede reñir o decirle cosas, o hablar con él y se entera él. Como anda por la calle se entera él de lo que pasa, si la gente tiene problemas de seguridad, tiene problemas de lo que sea, se entera él de las cosas y es fácilmente responsable. Entonces es un gobierno que por fuerza, además que es un gobierno de lo que es muy fácil escapar. La vida de Leonardo da Vinci lo ilustra muy bien. ¿En qué sentido? Leonardo da Vinci pues lo persiguieron en muchos sitios, pero andaba un par de kilómetros y cambiaba de rey y ya está, cambiaba de príncipe y ya estaba.
y fue moviéndose por muchos principados de la época, sin cambiar sustancialmente de forma de vida. No te requería un exilio a miles de kilómetros, sino con un par de kilómetros ya te escapabas y ya estaba, ya no tenía jurisdicción el otro señor. Entonces, y establecía además una competencia, que es un tema que me gusta mucho, que también hablo de las constelaciones de estados. Es un tema también digno de estudiar, que son aquellas épocas en la historia que en un territorio más o menos compacto, un montón de unidades políticas compitiendo entre sí. Y los logros que hicieron, ¿no? Por ejemplo, las polis griegas es el ejemplo más claro, que duraron un siglo, un par de siglos, es decir, no duraron mucho tiempo. Pero lo que hicieron no se recuerda hoy. Es más, fueron capaces de defenderse de imperios mucho más grandes como el persa, incluso teniendo traidoras dentro de ellas. Dentro de las polis había polis que eran pro-persas, y aún así fueron capaces de defenderse. Y los logros, yo pregunto, vale, muy bien, dígame escritores persas de la época, o filósofos persas de la época, o avances científicos en la Persia de la época, que era un imperio tan grande que yo tenía que ser tenía que producir un montón de cosas. En cambio, aún estamos estudiando hoy la literatura griega, el teatro griego, buena parte de las matemáticas, muchos desarrollos científicos, pero científicos filosóficos, los seguimos discutiendo, Aristóteles, Platón, Anaxágoras, toda aquella gente, seguimos discutiéndola. Dígame los logros de la civilización persa de aquella época, que quedó de aquella. Otra, las ciudades-estado del Renacimiento, toda la cultura, etc. Claro, porque muchas veces se dice, no, la cultura como si naciera sola, no, nació de un sitio muy fragmentado políticamente, como fueron en su momento las taifas hispanas. Las taifas hispanas, la primera vez que oí hablar de ellas fue en un libro de un anarquista que se llama Rudolf Rocker, un libro que se llama Nacionalismo y Cultura. Y fue la primera vez en mi vida que vi que hablaban bien de las taifas, como el señor habla bien de las taifas, cómo habla bien cómo puede ser, como a mí siempre me dijeron que era una desgracia, una cosa así por el estilo. Y empecé a investigar y es un tema que muchas veces me preguntan, pero efectivamente tenían una moneda muy sana, eran culturas muy comerciales, claro, porque al ser tan pequeñas tienen que comerciar unas con las otras y tienen que comerciar con una moneda sana. No van a poner una moneda de papel o una moneda de cuero, como se hicieron en otros sitios. Tiene que ser una moneda sana para que te la cojan las demás taifas. Si haces una moneda de papel, las demás taifas no te la cogen. Al final tiene que tener una moneda buena y el dinar, siempre lo cito 1000 veces, el dinar del rey lobo era de las mejores monedas del mundo en aquel momento. Y se usaba en toda cosa porque era muy puro, porque si no te lo cogían. En cambio, China cuando se unifica, lo que hacen primero ya es devaluar la moneda, empiezan después con el tiempo a poner moneda de papel, con gran resistencia popular en su momento, y empiezan nos lo cuenta René Sedillot, en el ABC de la inflación, cuando empiezan a crear este tipo de cosas, en cuanto se ve unida. Pues restringe el comercio. Los chinos hicieron la expedición de Zeong, que hizo una expedición a África, empezaron también en el siglo XV, empezaron a hacer expediciones comerciales, pero el rey mandó pararlas y ya está, el emperador mandó pararlas y quedaban paradas, pero es que en Europa, aunque un emperador quisiera parar las expediciones comerciales, no podía. Porque la Europa que descubre sitios y hace cosas, pues es una Europa fermentada. Va a Portugal por su lado, va a Cataluña por el suyo, que con sus territorios en lo que es ahora Albania, o lo que es tenía ducados en Neopatria, tenía ducados en lo que es actual Grecia, España por el suyo, Francia va por el suyo, Inglaterra va por el suyo, entre ellos hacen las cosas. Si estuviera unido, imagínate que estuviera unido y hubiera un emperador que dijera que no se hacía nada de eso. Si hubiera un emperador solo, también el emperador solo puede censurar los libros, por ejemplo, porque como había muchos estados, aquí el rey de Castilla, bueno, el rey Felipe a lo mejor censuraba tal libro que no podía traer, pero había más estados, imprimían en los Países Bajos, imprimían otro, te lo traían de contrabando, al final tenía ese libro igual. Si hubiera puesto unido, no hubiera levantado cabeza. ¿Y no sería mejor un estado mundial para que no hubiese guerras? Es que esa es la lógica. A ver, la lógica por un lado está la lógica de la integración europea, que supuestamente en el futuro podría llevar a una integración mundial porque sería más fácil. Si solo hay 4 grandes regiones en el mundo con sus estados, una región, por ejemplo, de América del Sur, una región Mercosur, una región europea, una región de la ASEAN, etc., ¿no? Estos grandes bloques serían más fáciles de unir después en un gobierno mundial. Lo que es más difícil es con un estado pequeño. Pero es que la lógica de la integración solo puede parar en un estado mundial. Yo no lo veo deseable. Personalmente. La gente pide que acabaría con las guerras entre estados, pero no acabaría con las guerras civiles. Imaginemos una guerra civil a nivel mundial. Por cualquier motivo, sea religioso, político, por lo que sea, ¿no? Y si uno ve las listas de las grandes matanzas o guerras de la historia, ve que entre las 10 primeras hay varias guerras civiles chinas.
Claro, ser una guerra en de los países más poblados del mundo, cuando se enfrentan a una escala terrible, una escala tremenda. Y la guerra civil tiende a ser más no siempre, tiende a ser más mortífera que la guerra convencional, porque además el daño lo haces dentro del propio país, no en un frente. Cuando pierdes el frente, se derrumba el país y ya está. Pero cuando estás peleando, peleas en todas partes, peleas en todos los pueblos, peleas incluso entre familias. Entonces son guerras muy, muy malas de llevar y muy costosas y muy destructivas. Entonces las guerras civiles, y generan odios además, entonces las guerras civiles chinas son muy peligrosas. Imaginemos una guerra civil a nivel mundial. Además no habría un refugio. Incluso en las guerras civiles hay sitios neutrales. Siempre hay un sitio, pues, como estamos viendo ahora con estas guerras que hay en Israel, pues van a Egipto, van a Doha y allí negocian. Hay sitios que no están fuera de la guerra. O en los tiempos de las guerras mundiales pues estaba Suiza, que era una especie de sitio que se negociaban allí las cosas y se podía llegar a acuerdos incluso entre los contendientes. Pero en una guerra mundial no hay escapatoria, todo es sitio de guerra, no hay un refugio. Aparte que sería un desastre, no creo que triunfaran las mejores políticas. Y después, claro, hay un sitio que se llama Fray, y uno que se llama muros políticos, diciendo que cuanto más muros políticos, mejor. Políticos, no las mercancías, muros políticos, tiende a ser buena cosa, porque de hecho la civilización se conservó, o el capitalismo, por ejemplo, apareció en pequeños sitios que tenían muros, en el sentido de que tenían una ley propia que permitía desarrollarse, y determinados círculos de libertad se aparecieron en sitios que tenían fronteras propias, es decir, la esclavitud se abole en unos sitios concretos, no a nivel mundial, y después se va imitando para el resto, pero se abole en unos sitios concretos, y si ese sitio fuera a nivel mundial, probablemente muchos avances no se habrían producido. De todo tipo, de las mujeres no se habrían producido, porque simplemente necesitan cosas a nivel mundial. Entonces, en un Estado a nivel mundial, ¿quién mandaría? Pues a la hora de votar, la mayoría de la población es China, India y el mundo islámico. Cuando llegan a votar, pues serían leyes que les gusten a ellos. Sí, Europa tiene sus normas, que pueden ser mejores o peores, ya entramos en otro debate, ¿no? Pero tiene sus normas, sus culturas y sus formas de ser, precisamente porque está separado del resto, tiene formas políticas distintas. Si estuviera sometido a la votación de la mayoría del mundo, no habría nada que hacer. No podrías llevar a cabo tus principios. Y acabarías seguramente con un gobierno como el que tienen ellos. Vale, me ha convencido. No te puedo convencer, que es un debate, cuidado que hay... Tengo paralelo el de Matelart y toda la utopía planetaria, a ver qué dice. Pero me gusta mucho, porque hay gente que es cosmopolita, Ulrich Beck, por ejemplo, otros son Mark Zuckerberg, gobernar el mundo. Es decir, que hay gente que le gusta esa idea. Es decir, no es una idea estúpida, cuidado. Kant le gustaban aquellas ideas cosmopolitas. A mí personalmente no me convence. No digo que nadie dice que sea una estupidez, digo que es un tema que hay que debatir y no se debate. Todo el mundo le parece muy bien las cosas, todo el mundo le parece muy bien la Unión Europea, todo el mundo le parece muy bien el gobierno mundial. Espera, vamos a discutirlo, nada más. No que tenga que ser así. Si simplemente es consenso, a mí no me gusta tenerlo. Hay muchas cosas que no se debaten. Que no... Por eso, empezando por la Unión Europea, yo siempre soy muy crítico de los consensos. A mí me gusta que haya algo de disenso, o sea, que haya discusión de las cosas, porque si no, la agenda verde, ahora que están volviendo marcha atrás, no se discutió, a todo el mundo le parecía fantástico, como era verde, era moderna, renovable, sostenible, ¿no? Pues todo el mundo le parecía fantástico. Y no se discutió. Yo no vi un debate. Cuando se empezó a implantar en el 2015, por ahí más o menos, se empezó a discutir estos temas, todo el mundo perfecto, tal, vamos a ser verdes, ecológicos y tal. Bueno, vamos a discutirlo, a ver si compensa. No se discutió nada. La mayor parte de las políticas europeas no se discuten, te las ponen y ya está. Y como la hace la Unión Europea es una cosa buena. Antes hablamos del euro digital. El euro digital te lo van a vender como una gran maravilla. Es europeo, es para garantizar que no haya mercados negros, que no haya evasión fiscal, es una cosa que viene desde Bruselas, tiene que ser una cosa guay, tiene que ser una cosa así moderna, europea, y no se discute, pues no vamos a discutirlo, nada más, se puede discutir como cualquier otro punto. El problema es que la mayor parte de las políticas que se toman, hay que hacer un ejército europeo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, discutamos, que es mejor que haya 20 ejércitos o uno solo. Yo no tengo claro que un ejército solo sea mejor. Vamos a discutirlo. Ejército europeo integrado, si para defendernos. Vamos a ver si es mejor o no. Yo no lo tengo tan claro. Y actualmente con las TBDCs que mencionaba, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿No? Quieren poner así las TBDCs, el IBE digital, todas estas cosas sin lo que dice, haber un debate, y ya actualmente tenemos un dinero que es desastroso, ¿no? Y tenemos el euro, que es dinero fiat, que no está respaldado por absolutamente nada. Entonces, nos quieren. Pero aún hay de papel. Si todo el dinero está en los bancos, que solo es electrónico, te pueden cobrar impuesto al depósito. O te pueden poner, o llámale tipo negativo de interés si quieres. Porque no tienes a dónde escapar. O tienes que escapar a una cripto, una cosa así.
Y aún así la cripto queda registrada la compra. Queda registrada la compra. Si el dinero es así, queda registrado. Sí, porque es pseudónimo, por ejemplo, el Bitcoin. No es anónimo. Ya, pero es que después te queda registrado porque tú compras desde tu euro digital, que no sé cómo lo van a implantar. O sea, incluso como van con sistemas de fotografía. Seguramente Va a estar como hilado al ID digital. Con el DNI digital, efectivamente va a identificar tus personas. Pero claro, el problema es ese, que al final ya tu huella de CO2 ya es demasiada, ya consumiste demasiado CO2 este año. No puedes usar más el coche, o no te deja comprar gasolina, o ya bebiste demasiado, como se ve en las tiendas chinas, que no puedes comprar porque no tienes puntos, porque te van restando puntos según te portas bien o te portas mal, y no te dejan consumir determinadas cosas, o ya se ponen con hay que prohibir tal consumo de tal cosa, lo que sea, las bebidas energéticas, creo que está muy criticado. Bueno, pues no te dejan consumir bebidas energéticas, simplemente no dejándotelas comprar, o racionándotelas. Eso le pasa a cualquier tecnología que puede ser usada a favor tuya, y cuando se inventa el blockchain y estas cosas así, en principio es una tecnología de libertad, pero cuidado, también puede ser usado contra ti. Y al revés, muchas tecnologías que inventa el Estado pueden ser usadas contra él, que eso no, como el Internet, por ejemplo. No tiene necesariamente así, depende de cómo se use. Pero esa es la cuestión. Claro, puede acabar con un control total. El dinero es libertad de moverte de un sitio para otro. Pero si tienes un dinero digital y tú eres un perseguido político, simplemente te bloquean la cuenta y te dejan sin nada. Tu dinero no lo puedes escapar, o lo puedes meter en otro sitio, o puedes llevarlo contigo, ahí ya quedas controlado. El control es mucho mayor. Y ya para ir terminando, me gustaría que nos mencionara un poco los proyectos en los que está trabajando, los libros que está escribiendo actualmente. Yo ahora estoy acabando un libro sobre, a ver, claro qué tal sale, sobre esa frase que dije una vez y que le gustó mucho a la gente, y me puse a investigar si es el ahorro, el trabajo y el capitalismo, cómo están relacionados ya con más erudición, o sea, metiéndome en el tema. Entonces estoy explicando todo. Intento explicar qué tal sale. Eso no sé con lo que va a salir. Puede salir bien, puede salir mal. Y después quería hacer un pequeño tratado sobre el anarcocapitalismo, explicando cuál es la postura que defiendo al respecto al anarcocapitalismo. Porque al anarcocapitalismo se le llama muchas cosas y yo me gustaría explicar cuál es mi visión. Tampoco yo no doy carnés a nadie de nada, ni soy yo quien es y no es. Puedo decir cuál es mi visión y mi postura al respecto. Vale, genial. Pues muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros hoy. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado. Como siempre, es un placer escucharle. También comentarles al público que vamos a sortear este libro dedicado por el profesor Bastos. A los que os interese leer pues esta gran obra de la que hemos estado hablando, simplemente comentad y se sorteará entre todos. Muchas gracias, profesor. Yo me gustaría que fuera una gran obra. Eso. Lo hizo lo mejor que pude. Pero claro, el problema es que cuando te ponen plazos tiene que acabar. Pero bueno, no voy a hacer autocrítica. Ya dirá el lector si le gusta o no. Muchas gracias, profesor, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.